Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, Veracruz, de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, grupo y semestre 22. A continuación les presentaremos un video tutorial sobre la unidad 6 en programación. Los integrantes de este equipo somos Óscar Osorio José y Gerardo de la Cruz Osorio. Bueno, como primer tema, 6.1 flujos. Un flujo de entrada representa una fuente de entrada y un destino de salida. Un flujo puede representar muchos tipos de diferentes fuentes y destinos, incluyendo archivos de disco, dispositivos, otros programas y arreglos de memoria. Los flujos soportan muchos tipos de diferentes datos, incluyendo bytes simples, tipos primitivos de datos, caracteres localizados y objetos. Algunos flujos simplemente pasan datos, otros manipulan y transforman datos en formas útiles. No importa cómo trabajan internamente, todos los flujos representan el mismo modelo simple a los programas que los usan. Un flujo es una secuencia de datos. Un programa usa un flujo de entrada para leer datos a la vez. A continuación les presentaré un ejemplo de cómo se manejan los flujos. Bueno, este sería un ejemplo de dispositivos de entrada. Sería un disco o una memoria USB, el teclado o un escáner. Pasa por el flujo de la memoria RAM y posteriormente llega al programa. Bueno, la fuente y el destino del dato retratado arriba puede ser cualquier cosa que mantenga, genere o consuma datos. Obviamente esto incluye archivos en disco, pero una fuente o destino puede también ser otro programa, un dispositivo periférico o un socket de la red o arreglo. Flujo de entrada y salida. Para que un programa pueda manejar un archivo en un dispositivo de almacenamiento permanente, como por ejemplo un disco, primero debe de crearse un flujo. Un flujo es como un conducto en el cual a través se transportan los datos hacia o desde el dispositivo de almacenamiento. Los datos fluirán entre la memoria RAM de la computadora y el flujo del dispositivo de almacenamiento. Si los datos van a enviarse desde la memoria hacia el disco, se trata de un flujo de entrada, de salida, output en inglés. Si los datos van a enviarse desde el disco hacia la memoria, el flujo de entrada es de flujo de entrada y en inglés se pronuncia y se escribe input. A las operaciones de entrada se les conoce como de lectura, read en inglés, y a las de salida se les conoce como de escritura, write en inglés. En la siguiente figura se esquematiza la relación existente entre los dispositivos de entrada y salida y los flujos. Bueno, en el ejemplo que vemos aquí, el flujo sería la memoria RAM. Todos los dispositivos de entrada tendría que pasar por medio de la memoria RAM y posteriormente al programa. Bueno, unos ejemplos de dispositivos de entrada sería el teclado, una memoria USB, el mouse o un escáner. Bueno, los de salida serían como el principal sería la pantalla, ya que en esta visualizamos todo lo que nosotros estamos creando en el programa o lo que queremos o lo que estamos haciendo. También sería otra de salida, sería un disco, ya que en esta podemos almacenar o guardar todas las cosas que nosotros estamos creando en el programa. De salida también podría ser una impresora, ya que terminando el programa podemos ejecutarlo y posteriormente, si lo queremos imprimir, lo podemos imprimir. A continuación yo les hablaré sobre el tema 6.2, clasificación de archivos de textos y binarios. Los tipos de archivos se pueden clasificar en dos, en unos que son de texto o planos y otros que son de forma binaria. Los archivos de texto plano son aquellos que están compuestos únicamente por textos sin formato, solo caracteres. Estos caracteres se pueden codificar de distintos modos dependiendo de la lengua usada. Se les conoce también como archivos de texto llano o texto simple, por carecer de información destinada a generar formatos de tipo de letra. Los archivos de texto binario
es un archivo informático que contiene información de cualquier tipo. Codifica en forma binaria para el propósito de almacenamiento y procesamiento de ordenadores. Muchos formatos binarios contienen partes que pueden ser interpretados como textos. Un archivo binario que solo contiene información de tipo textual sin información sobre un formato del mismo se dice que es un archivo de texto plano. Habitualmente se contrapone los términos de archivo binario y archivo de texto. Formas de los primeros no contienen solamente texto. Los archivos de tipo binario son aquellos que están compuestos por ceros y unos, y los archivos de texto o plano son aquellos archivos que solo son caracteres que se pueden codificar y están pensados para ser utilizados desde el lenguaje humano. Los ficheros de textos binarios son a continuación los que veremos en las imágenes que aparecen. Los tipos de ficheros de datos son de bytes, que es en el binario, pensados para ser leídos por un programa, y los de caracteres de textos, que están pensados para ser leídos y creados por una persona. Como vemos en los ejemplos a continuación, se ve un fichero binario, que para codificar tan solo un número que es el 14 se necesitan bastantes tipos de códigos en este datos, para que en ellos son ceros y unos, como podemos verlo. Y al lado se encuentra la imagen del archivo del texto. Como podemos ver, el código es más pequeño, más reducido, para poder colocar solo una letra. Esto quiere decir que es un poco más entendible hacia el ser humano. Para entender los contenidos de un fichero es necesario conocer de antemano el tipo de dato que contiene. Los archivos de texto son los datos que los archivos de texto se graban como secuencias de bits. Por ejemplo, el dato 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se graba como una secuencia de 6 bits y no como un entero, por lo que no pueden realizar operaciones matemáticas con él. El manejo de archivos de texto se puede llevar a cabo por medio de dos tipos de flujos, de bytes o de caracteres. Archivos binarios: cuando se requieren efectuar operaciones con datos de algunos de los tipos primitivos, bool, byte, double, float, int, long, short, etc. Tales datos deberán escribirse y leerse en forma binaria. 6.3 Operaciones básicas y tipos de acceso. Normalmente cuando se codifica un programa se hace con la intención que ese programa pueda interactuar con los usuarios del mismo. Bueno, es decir, que el usuario pueda pedirle que realice cosas y que pueda suministrarle datos con los que se requiere que haga algo. Una vez introducidos los datos y las órdenes, se espera que el programa manipule de alguna forma esos datos para proporcionar una respuesta a lo solicitado. Bueno, además que en muchas ocasiones interesa que el programa guarde los datos que se han introducido, de forma que si el programa termina, los datos no se pierdan y puedan ser recuperados en una sesión posterior. La forma más normal de hacer esto es mediante la utilización de ficheros que guarden en un dispositivo de memoria no volante, es decir, como un disco. A todas estas operaciones que se constituyen como un flujo de información del programa con el exterior se les conoce como de entrada y salida. Existen dos tipos de entrada y salida: el estándar, que realiza con una terminal del usuario, y las de entrada y salida a través de un fichero, en la que trabaja con los ficheros de disco. Todas las operaciones de entrada y salida en Java vienen proporcionadas por el paquete estándar de la API de Java denominado Java I/O, que se incorpora interfaces, clases y excepciones para acceder a todo tipo de ficheros. A continuación veremos algunos ejemplos o algunas palabras en las cuales nosotros utilizamos mucho en Java. A continuación veremos las entradas y salidas de estándar, y en las cuales utilizamos las palabras reservadas en Java. Aquí solo trataremos
de la entrada y salida, que se comunica con el usuario a través de la pantalla o de la ventana del terminal. Si creamos un Apex, no se utilizarán normalmente estas funciones, ya que sus resultados se mostrarán en la ventana del terminal y no en la ventana del Apex. La ventana del Apex es una ventana gráfica, y para poder realizar una entrada o una salida a través de ella será necesario utilizar el AWT. El acceso de entrada y salida estándar es controlado por tres objetos que se crean automáticamente al iniciar la aplicación, en la cual nosotros, como ya hemos visto, el system_in, que es de entrada, el system_out, que es de salida, y el system_er. Bueno, en el system_in, este objeto implementa la entrada estándar normalmente desde el teclado. Los read devuelven un carácter que se ha introducido por el teclado leyéndolo del buffer de entrada y lo elimina del buffer para que en la siguiente lectura sea leído el siguiente carácter. Si no se ha introducido ningún carácter por el teclado, devuelve el valor -1. Otra sería el skip n, ignora los n caracteres siguientes de la entrada. Bueno, a continuación veremos el system_out, que es el de salida. Bueno, este objeto implementa la salida estándar. Los métodos que nos proporciona para controlar la salida son el print a, imprime a en la salida, donde puede ser cualquier tipo básico Java, ya que Java hace su conversación automática a cadena. Println es idéntico a print a, salvo que con println se imprime un salto de línea al final de la impresión A. Bueno, veremos el otro ejemplo, que es system_er. Este objeto implementa la salida en caso de error. Normalmente esta salida es la pantalla o la ventana del terminal, como con system_out, pero puede ser interesante redirigirlo, por ejemplo, hacia un fichero para determinar claramente ambos tipos de salida. Las funciones que ofrece este objeto son idénticas a las proporcionadas por system_out. Bueno, a continuación veremos una entrada de salida por fichero. Bueno, veremos los tipos de ficheros. En Java es posible utilizar dos tipos de ficheros, como el primero sería de texto binarios, y dos tipos de acceso a los ficheros: secuencial o aleatorio. Los ficheros de texto están compuestos por caracteres legibles, mientras que los binarios pueden almacenar cualquier tipo de dato, por ejemplo el int, el float o el boolean. Una lectura secuencial implica tener que acceder a un elemento antes de acceder a la siguiente, es decir, de una manera lineal, sin saltos. Sin embargo, los ficheros de acceso aleatorio permiten acceder a los datos de una forma aleatoria, estos indicando una determinada posición o desde que la lee o escribe. Bueno, clases a estudiar. El paquete de Java.io existen varias clases, de las cuales podemos crear instancias de las clases para tratar todo tipo de ficheros. El primero sería el file_of_stream. Este fichero de entrada, de salida de texto representa ficheros de texto para la escritura a los que se accede de forma secuencial. Bueno, el otro sería el file_input_stream. Fichero de entrada de texto representa ficheros de texto de solo lectura a los que se les accede de forma secuencial. El siguiente